Entonces, eso es lo que va a caracterizar a las repúblicas del siglo XX. ¿Sí? Para los que quieren seguir la lectura, pueden ir a la página 56 del libro, las páginas 56 y 57. Veamos que, bueno, el año pasado nos quedamos en la República Aristocrática. ¿Qué hemos dicho que era la República Aristocrática? Era pues el gobierno de las oligarquías o de las grandes familias, ¿ya? ¿Quiénes eran estas grandes familias? Obviamente las familias limeñas que tenían representatividad en el mundo europeo o que habían sido pues las grandes beneficiadas del comercio de los diversos apogeos comerciales que vivió Perú. En este caso puede ser el apogeo de el guano y el salite, ¿sí? Bien, estas son las primeras grandes familias. El gobierno aristocrático, el gobierno oligárquico, ¿sí? La república aristocrática. ¿Dónde se encontraba Leguía? ¿Ya? Augusto B. Leguía. Vamos a pasarlo aquí. ¿Recuerdan en la historia mundial cuando les he dicho que hemos pasado de una economía, de un capitalismo inglés al capitalismo norteamericano? ¿Por qué se debió a esto, chicos? ¿Mm? ¿Por qué se produjo ese cambio del capitalismo inglés al capitalismo norteamericano? ¿Qué estaba sucediendo en esa época? Ya, debido a que la nueva potencia era Estados Unidos, ya, pero ¿cómo? ¿Qué tuvo que pasar para que Estados Unidos sea potencia? El auge de la economía de Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos era pues uno de los más grandes países que estaba pues siendo catapultado por la reforma industrial, ¿sí? Hemos visto también la cuestión de los automóviles, de las tecnologías en Estados Unidos. Muy bien, todas estas cosas son frutos de la modernización, ¿ya? En el Perú también lo vamos a vivir. No netamente la reforma industrial, sino más bien el paso de la modernidad, ¿ya? El paso de la economía del capitalismo británico al capitalismo estadounidense, ¿ya? Eso se da en el gobierno de Leguía justamente, ¿por qué? Porque en el oncenio, hablamos de 1919 hasta 1930, hubo un contexto en la historia del Perú que marcó definitivamente una especie de celebración. ¿A qué nos estamos haciendo referencia cuando estoy diciendo el contexto de Perú en el oncenio de Leguía? ¿Qué estaba pasando en el Perú o qué iba a pasar en el Perú dentro del oncenio de Leguía? Vamos, chicos. Todos están con su cámara apagada. Alguien remárqueme el contexto, qué es lo que estaba ya modernización. Pero en el Perú, netamente, ¿ya? En el Perú, ¿qué es lo que estaba viviendo el Perú en esos tiempos? 1919, 1930. Compárenlo con la actualidad, con este año. Este año, ¿qué estamos cumpliendo, chicos? Bicentenario. En la época de Leguía, 1919, 1930, 1921, el centenario, ¿no? El centenario, muy bien, Vigo. Sí, efectivamente, el bicentenario fue fundamental para el contexto del Perú republicano, el Perú populista, bueno, la introducción del populismo, ¿ya? Porque justamente va a ser Leguía quien modernice el Estado peruano y la República peruana,
¿ya? Justamente porque se acercaba el centenario de la independencia del Perú. Vemos aquí algunas fuentes, ¿ya? De lo que vienen a ser algunos registros históricos de Augusto B. Leguía, ¿ya? Nos dice aquí, me parece que es un boletín de Correos del Perú, de 5 centavos, Patria Nueva, ¿no? Patria Nueva. Así es como se le conoce a la nueva facción política de Augusto B. Leguía en esos años, ¿ya? Servicio, rapidez, progreso, aéreo, ¿sí? Perú, 50 centavos. Augusto B. Leguía de niño. Yo les recomiendo que sigan esta página. Es de un profesor, historiador. Es muy interesante porque da datos curiosos, con fuentes, por supuesto, de algunos acontecimientos históricos de nuestra historia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué ven aquí, chicos? ¿Qué tipo de fuente ven aquí? Bueno, ¿qué es lo que trata de decir la fuente aquí? ¿Qué tipo de fuente será? Son fuentes primarias. ¿Pero qué tipo de fuentes? Ya, muy bien, Cutipa. Son folletos. Ya, propaganda electoral, Vigo, muy bien. ¿Por qué propaganda electoral? Ah? ¿Qué es lo que está haciendo referencia a este tipo de propaganda? Dice aquí, relígele. Que, ay Dios mío, no se ve esto. Ahí está. Relígele que es quien al Perú a gusto le guía. Hace una especie de juego con su nombre, ¿no? ¿Por qué relígele? Justamente porque él ya había sido elegido en la República Aristocrática, ya había tenido un gobierno. Sin embargo, en su segundo gobierno, que va a ser el oncenio, va a ser enmarcado justamente por el populismo político. ¿Ya? Hemos ya visto qué es el populismo, qué define el populismo, para quiénes va a gobernar el populismo, ¿no? Eso es. Ahora aquí nos dice patriotismo, talento, energía. Esto es Leguía. Callao, febrero 9 de 1919. O sea, son prácticamente propagandas políticas, pues entonces, que quería captar la atención de toda la sociedad peruana. No solamente a la oligarquía, sino a las nuevas sociedades que estaban resurgiendo en el Perú republicano del siglo XX. ¿Ya? Muy bien, eso es Leguía. Ahora, aquí qué ven, chicos. ¿Qué tipo, bueno, fuentes ya siguen siendo propagandas electorales, pero qué mensaje nos da? Para que nos pongamos en un contexto. ¿Mm? Propaganda electoral, patriotismo, ya, patriotismo. Ahora esta, ¿qué nos dice esta propaganda de la derecha? ¿Sí? Del margen derecho. No tanto de la delincuencia. Fíjense bien, ¿a qué está enmarcando esta propaganda? ¿Qué es lo que dice acá? Todo ello. ¿Quiénes están acá? Los japoneses controlan el comercio peruano. Los japoneses le quitan el trabajo a los peruanos. Sí, muy bien, efectivamente. Eso es lo que está pasando a comienzos del siglo XX. Se da una especie de migraciones eh, extranjeras en el Perú, ¿ya? Eso es lo que va a pasar en el Perú republicano. Muchos extranjeros van a venir al Perú justamente para buscar futuro o progreso, justamente porque en sus naciones se estaba desatando una feroz guerra. ¿Ya? Fíjense que Japón para esa época todavía era un imperio, ¿ya? Entonces las condiciones de trabajo en Japón no eran las adecuadas, o al menos eran pues rústicas, ¿ya? Caso de Japón.
¿ya? Netamente, la industria peruana ya estaba pues emergiendo, fruto de la modernización. Sin embargo, como aquí decían sus compañeras, los japoneses eran tantos que estaban quitando puestos de trabajo a los peruanos, y es por eso que una de las cosas fundamentales para comprender el populismo es netamente resaltar lo nacional, resaltar cuestiones ultranacionalistas, ¿ya? Y ese era el discurso del populismo en ese entonces para Leguía. Nos dice Sánchez Vega, profesor, pero realmente los japoneses fueron estafados por nuestro presidente. Mi padre es profesor de un colegio japonés y ahí se cuenta mucho cómo fue la migración. Es que no entiendo la pregunta. Miren, la cuestión de las migraciones no es que hayan sido estafados o algo así, sino más bien, en los primeros años de las migraciones japonesas no fue exactamente aquí, en el siglo XX, sino en el siglo XIX con los trabajos forzados de... Hemos visto ese tema, las migraciones extranjeras durante, por ejemplo, las haciendas republicanas, ¿ya? Hemos también visto, creo, el surgimiento del chifa, ¿no? No solamente con japoneses, sino también con chinos culíes y otros poblaciones orientales, ¿ya? Pero no sé, ¿qué sabes de eso, Sánchez? ¿A qué haces referencia sobre la migración japonesa? Vemos que si tenemos aquí una fuente primaria es porque esto ha pasado. O bueno, algunas cuestiones que estaban pasando, por ejemplo, pues la quita de que los japoneses fueron quitando empleo a los peruanos fue un hecho. Es por eso que surge esta propaganda. No es que la propaganda surja de la nada y ya está, sino más bien era por hechos que se vivían en esa época. Los japoneses estaban pues quitando trabajo a los peruanos y pues, ¿qué hacían los políticos? Al menos Augusto B. Leguía, ¿qué hizo? Propaganda política. Vamos a quitar a los japoneses para darle pues trabajo a la industria peruana y a los peruanos. Así es, Vigo. Eso es lo mismo que patriotismo, nacionalismo, chauvinismo. Esas cuestiones ya lo vamos a ver más adelante con la promoción de las ideologías de izquierda. Las ideologías de izquierda son netamente los primeros populismos, si se dan cuenta, ¿sí? Los primeros partidos políticos, APRA y Partido Socialista Peruano, son netamente de ideología izquierdista, no son de ideología de derechas. Las derechas no tenían representatividad hasta ese entonces, solamente pues con los caudillos políticos de la aristocracia. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es, ¿ya? Pero quédense con esta idea, que las cuestiones estas de populismo van surgiendo con la ideología de izquierda, o con las ideologías comunistas que no iban muy enmarcados con la reavivación o revitalización de la sociedad oriunda. Se puede decir a los pobres, a los más alejados, a la sociedad rural y todo ello. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar. Otra cuestión muy importante que es para la época son las acciones del político. ¿Qué es lo que observan aquí, chicos? Aquí está Augusto B. Leguía. Vean que hasta ahora sigue pues con las características de ser un señor oligarca por el sombrero, ¿sí? Con el bastón, burgués. Pero ¿qué es lo que está haciendo y quiénes los acompañan? A ver si alguien me lo dice. A ver. Nos dice Vigo. Está jugando fútbol con los oligarcas. Está pateando un balón y lo acompañan señores de la alta sociedad. Ya, muy bien.
Este accionar de jugar, de que un presidente o un candidato esté jugando, da nuevas miras a la sociedad, ¿no? Usualmente el político no se encargaba de, pues, ir a la gente y demostrarle que está jugando. Netamente son acciones que llaman, pues, al populismo para tener la atención de la sociedad en ese entonces, ¿sí? Netamente que hasta ahora nos estamos abocando a lo que es populismo y necesariamente en el populismo de Leguía, ¿ya? Hemos visto su propaganda política y estamos viendo ahorita su accionar. Eso es una fotografía de la época, ¿ya? Vean que dentro de este contexto que surgen pues los primeros partidos políticos, Leguía durante el oncenio va a reprimir justamente ajá, muy bien, Agüero, una técnica para ganar más votos. ¿Qué es lo que hacen hoy en día los políticos? O bueno, ustedes habrán visto en la televisión qué es lo que han hecho los políticos o qué es lo que están haciendo con la gente. Están tratando de ganarse sus votos, ¿verdad? Pero ¿con qué forma? Con el discurso, yendo a las zonas, pasar tiempo con la población, jugar pelota, jugar vóley, relacionarse con ellos. Hasta me acuerdo de una fecha, lo más brutal que he visto en el populismo peruano es con PPK, ¿ya? PPK, ¿por qué? Justamente porque ya llegó al extremo, hasta la vergüenza, hasta vergüenza ajena me dio a dar. Era cuando una fecha, PPK fue a un asentamiento humano y una vieja, bueno, una señora de edad, le agarra pues sus partes íntimas, ¿no? Y él normal, dejándose. Me parece que fue como 2 veces, ¿sí? Y, o sea, este tipo de accionares son los que caracterizan al populismo. O sea, mientras más te relaciones con la gente, mientras más te hagas similar a ellos, más vas a caerle bien y por ende vas a tener su voto, ¿ya? Eso es lo que caracteriza el populismo, o sea, la persuasión a la gente, a la población, ¿sí? Eso es. Bueno, al menos aquí en esta época, al menos conservaban aún la decencia. ¿A quién ven aquí, chicos? Hay un personaje importante que hemos visto, ¿sí? ¿A quién logran visualizar? A ver, ¿qué me dice? Un militar ya, pero es un militar importante. Esa barba, ese gorro, ¿a quién se les hace referencia? Ese uniforme, no es cualquier militar. El año pasado también les envió un PDF de sus memorias. ¿Mm? ¿Ninguno? Cáceres, muy bien. No, Odría es más adelante. Odría no está viejo para ese entonces. Cáceres es ese personaje, ¿ya? El brujo de los Andes, Cáceres, el que participó en la campaña de la Breña, ¿ya? En la guerra con Chile, ¿sí? Cáceres justamente también es un caudillo que ha gobernado. Sin embargo, gobernó de una manera muy no tan deseada como lo hubiesen querido, sino más bien, para estas épocas va a unirse a Leguía, ¿ya? Al discurso político de Leguía. Vean que la imagen de estar junto a un héroe nacional es parte también del populismo, ¿sí? O sea, tener a un héroe de la patria de ese entonces junto a tu candidatura era pues ser lo máximo, o sea, ganarse el voto de la población, ya no solo de la capital, sino más bien rural. Recuerden que Andrés Salino Cáceres era netamente rural y todo su accionar fue netamente rural, o sea, en las zonas andinas, ¿sí? O sea, no era un don nadie, ¿sí? Y aquí está Augusto B. Leguía, ¿no? Miren, chicos, yo tengo aquí un libro que es de Víctor Raúl Aya de la Torre,
Se llama La Jornada de las 8 horas. Este tema lo vamos a ver más adelante. Voy a escanear algunas páginas para mandárselos y vamos a ver cuál ha sido pues, la respuesta de estos partidos, uno de los partidos políticos, en este caso el APRA, a la dictadura de Leguía, a la Arsenio de Leguía, ¿ya? Con la jornada de las 8 horas. ¿Ustedes saben qué es la jornada de las 8 horas, chicos? Creo que lo hemos visto ya en este bimestre, bueno, el bimestre pasado. No lo sé, creo que sí. Jornada de las 8 horas, jornada laboral de las 8 horas. Ajá, muy bien, jornada laboral de las 8 horas mundialmente. En el caso de Perú se da con los partidos políticos de ese entonces, con el APRA. Netamente con el APRA, con Manuel González Prada y los anarquistas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una fuente primaria, o sea, lo relata Víctor Raúl Haya de la Torre, que es, bueno, de joven, que es el precursor de este movimiento, ¿no? El movimiento obrero de las 8 horas. Con los panaderos de Vitarte, los panaderos Estrella, ¿sí? Y todos ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tienen acá bueno, este es el RIMAC. Me parece que es el RIMAC, ¿sí? Dice Leguía, viva Leguía, bueno, ya electo Leguía, con su partido político Patria Nueva. ¿Qué contexto creen que se está desenvolviendo Leguía? Netamente la imagen no tiene buena resolución. Recuerden que las fotos de la época tampoco es que tengan buena resolución y no es que estén disponibles todas. Pero, ¿cuál creen que se está viviendo el contexto? Netamente aquí no, aquí. ¿Reconocen este lugar, chicos? ¿Alguna vez han ido a Lima, han pasado por este lugar? Me imagino que sí. ¿Reconocen el lugar al menos de lo que se pueda tratar? ¿Qué lugar es? ¿Mm? ¿Ninguno? El centro de Lima ya, no tanto el centro de Lima. Bueno, es el centro de Lima, pero es un lugar, es un parque. Actualmente se conoce, bueno, es un parque, bueno, muy, muy sonado. No, la catedral no es. Me suena, profe, dice Vigo. ¿Qué creen que estén haciendo? Ajá, muy bien, Chine. Plaza San Martín, muy bien, Cueto, Plaza San Martín. Aquí vean, está el Teatro Colón, ¿ya? Teatro Colón, y bueno, la casona que se incendió aquí, ¿no? Por la pollería. Chocolate Nestlé, Donofrio, helados Donofrio, para esta época ya existían, ¿no? Propaganda comercial, automóviles, ¿sí? Recuerden los automóviles que estaban ya siendo exportados para esa época. ¿Qué creen que qué creen que está aconteciendo? ¿Por qué hay mucha gente aquí? ¿Por qué hay personas de otros países, ¿no? México, aquí? ¿Por qué creen? ¿Una marcha, una inauguración? ¿Qué creen? Bueno, puede ser una marcha, una inauguración tal vez, pero hemos dicho en qué contexto importante de la historia del Perú se estaba desenvolviendo el gobierno de Leguía. ¿Qué estaban celebrando? El centenario, muy bien, el centenario. Muy bien, Rosales. Justamente el centenario viene a ser la fiesta patriótica más grande de la época, bueno, del siglo XX, ¿sí? Donde participan diversas embajadas extranjeras, en el caso de México, Francia, Estados Unidos, ¿no? Muy bien, se concentra toda la población, ¿sí? Esta es una foto de la época. Vean aquí, ¿qué creen que puede ser? Miren, aquí está la fecha ya, 1921, ¿ya? ¿Qué creen que se ha inaugurado? ¿Mm?
La plaza, una estatua. Dígame, ¿de quién es la estatua? Ajá, muy bien, Vigo. Monumento a Don José de San Martín. ¿Y por qué monumento a Don José de San Martín? ¿Por qué no a Francisco Pizarro? ¿Por qué no a Atahualpa? ¿Por qué no a Leguía? Ah, muy bien, por Libertador. Así es. El monumento a Don José de San Martín, esa la que se encuentra actualmente en la Plaza San Martín, fue inaugurada en el centenario, ¿ya? Justamente para rememorar el centenario de la independencia del Perú, con Don José de San Martín como libertador. Toda la Plaza San Martín estaba repleta, vean que hasta aquí, bueno, Abancay no existía para esa época, todo era pues netamente plano, no habían edificios altos, todos de 2 o 3 pisos a lo máximo. Vean que no es una concentración mínima, sino es máxima. Ocupan todas las calles. ¿Sí? Bueno, este es el Jirón Carabaya, que ustedes ya pueden conocer en Lima, ¿no? Se ubicaba también un tren eléctrico, bueno, los carros de la época, que representan a la modernización del Perú, en este caso, modernización de Lima, mejor dicho, ¿ya? Porque Perú era Lima en ese entonces. Miren, este es un tema muy importante. El cardenal que ven acá era el arzobispo de la época, Emilio Lison Chávez. Este es muy importante porque publica unos documentos muy interesantes, que son estos. Ay, Dios mío. La Iglesia de España en el Perú, no sé si lo logran visualizar. Ay, ¿dónde me he metido? Aquí está. ¿Dónde me he metido? Aquí está. La Iglesia de España en el Perú son varios tomos. Son como 50, me parece. Son más. Pero son documentos para la historia de la Iglesia en el Perú. ¿Sí? Esto los he encontrado, pues, con mucha dificultad. Son fuentes del siglo XVI y XVII de la época. ¿Sí? Pero eso no es lo importante, sino porque justamente para esta época, Augusto B. Leguía y el cardenal Emilio Lison Chávez consagran al Perú al Sagrado Corazón. Esta imagen, ¿dónde la pueden ver, chicos? ¿En qué parte de Lima la pueden ver? Sencillo, ¿eh? La catedral, muy bien. En la catedral está, pues, esta imagen. Es de bronce, ¿ya? Bronce puro. Sí, está arriba de la catedral. El Sagrado Corazón. ¿Qué es lo que pasa? En esta época, el cardenal Emilio Lison y Leguía iban a consagrar al Perú al Sagrado Corazón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ellos estaban en lo que hoy día se conoce al frente de, bueno, la iglesia de la Merced, estaban aquí reunidos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, ¿quién pueden ver? ¿Qué personaje importante creen que será? ¿Lo logran visualizar? Bueno, ¿logran saber de quién se trata? Estos no creo que sepan, porque son inferiores, pero este sí. ¿Quién creen que sea este personaje? Aprovecho en decirles que, bueno, sigan esta página, el Rincón de la Historia Peruana, que es muy interesante también. Colocan fuentes, fotografías de la época. Y bueno, ¿no saben de quién se trata, chicos? Hemos hablado de surgimiento de los partidos políticos en el Perú. No, Mariátegui es más, tiene lentes, más oscuro. ¿Quién creen que sea? Nada. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, ¿sí?
Ya les digo porque nos quedan 4 minutos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están aquí representados? ¿Por qué están enumerados? Para decirles también que estos personajes eran pues partidarios políticos del APRA. ¿Qué es lo que pasó? En la calle La Merced, al frontis de la iglesia La Merced, por Girón de la Unión, se estaba llevando a cabo la consagración de Rincón de la Historia Peruana. Se estaba llevando a cabo la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Vean aquí está el Sagrado Corazón. ¿Qué es lo que pasa? Justamente Víctor Raúl Haya de la Torre, para este entonces, es uno de los delegados de la reforma universitaria peruana o reforma de la educación peruana. ¿Ya? Este personaje, Víctor Raúl, concentra gran masa poblacional estudiantil en la casona de San Marcos que que se ubicaba en ese entonces en el parque universitario. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen justamente en modo de protesta a Augusto B. Leguía? Van organizados y organizan varios tiroteos, ¿ya? A la concentración del, de la consagración del Sagrado Corazón, ¿ya? Y es por eso que en esa fecha no se consagra el Sagrado Corazón del Perú, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús al Perú, ¿ya? Justamente porque el movimiento partidario político de Víctor Raúl Haya de la Torre interviene, desata una balacera en los que estos personajes resultan muertos, ¿ya? Pero bueno, esa es una de las cuestiones del movimiento estudiantil que ya vamos a ver más adelante. Ahorita nos estamos enfocando en lo que viene a ser Patria Nueva, Gobierno de Leguía y todo eso. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Junto a las características del gobierno de Augusto B. Leguía. Como les digo, él muere en el hospital justamente ya de viejo, pero antes de morir de viejo, le habían llevado, bueno, le habían lanzado una granada al hospital, ya que casi lo mata. Bueno, esta es su cripta, ¿ya? Donde dice, perdono de corazón a todos mis enemigos, no tengo mala voluntad para nadie, deseo a mi querida patria, el Perú grandeza y felicidad. Y al entregar mi alma a Dios, mis últimos pensamientos son para mis hijos, ¿no? Eso es lo que pueden ver en el cementerio presbítero maestro, la cripta de Leguía, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, la próxima clase. Más bien, les voy a escanear la jornada de la